Hay un apellido en México que durante décadas no necesitó presentación. No aparecía en la pantalla, pero era el dueño de la pantalla. No salía en los noticieros, pero decidía qué era noticia. Ese apellido es Azcárraga. Por 40 años, cada vez que un mexicano encendía el televisor, en una sala de la Ciudad de México, en un cuarto de adobe en Oaxaca, en un comedor de Monterrey, estaba sin saberlo dentro de la casa de Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que se llamó a sí mismo un soldado del PRI, el hombre que construyó el mayor consorcio de medios en español del mundo, el hombre que en sus últimos años tuvo que vender ese imperio a pedazos para sobrevivir. La historia de los Azcárraga no es solo la historia de una familia rica. Es la historia de cómo el poder mediático en México se confundió durante décadas con el poder del Estado, y cómo esa confusión destruyó desde adentro a la misma familia que la construyó. Esto no es lo que Televisa te contó. Esto es lo que Televisa no podía contarse a sí misma. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació en 1895 en Tampico, Tamaulipas, hijo de una familia modesta de origen español. No llegó al poder heredándolo. Lo construyó observando algo que muy poca gente supo ver a tiempo: que el siglo XX sería el siglo de los medios de comunicación, y que quien controlara los medios controlaría la conversación nacional. En los años 20, cuando la radio era todavía una curiosidad tecnológica, Azcárraga Vidaurreta ya estaba vendiendo aparatos receptores. Cuando otros veían un juguete, él veía un negocio. Cuando otros veían un negocio, él veía un monopolio. En 1930 fundó la XEW, la estación de radio que se convertiría en la más escuchada de América Latina. Le llamaron La Voz de la América Latina desde México. No era publicidad, era una descripción literal. Desde sus estudios en la Ciudad de México se transmitía a 14 países. Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara, todos pasaron por ese micrófono. La XEW no solo era radio, era la fábrica de ídolos nacionales. Cuando llegó la televisión, Azcárraga Vidaurreta volvió a ser el primero. En 1951, el Canal 4 de la Ciudad de México comenzó sus transmisiones. Era la primera señal de televisión comercial en México y en toda América Latina. El viejo inmigrante de Tamaulipas había construido el futuro 2 veces, pero los imperios no se heredan solos, se entregan. Y esa entrega en la familia Azcárraga nunca fue sencilla. Cuando Emilio Azcárraga Milmo heredó el control del consorcio familiar en 1972, tras la muerte de su padre, tenía 40 años y la certeza de que el apellido era un mandato, no solo un nombre. Le decían el Tigre. No era un apodo cariñoso, era una descripción de temperamento. Azcárraga Milmo no administraba el poder, lo ejercía. Compraba canales de televisión, contrataba y despedía con un gesto, y entendía cada negociación como una extensión de su voluntad personal. Bajo su mando, Televisa se convirtió en algo sin equivalente en el mundo democrático. Una empresa privada con la capacidad de moldear la opinión pública de 90 millones de personas. Las telenovelas definían los sueños y los miedos de generaciones enteras. Los noticieros decidían qué existía y qué no existía en la realidad nacional. Los deportes, y especialmente el fútbol, construían identidades colectivas que el Estado mismo no podía fabricar. Y detrás de todo eso, una relación que el propio Azcárraga Milmo nunca quiso disimular. «Soy un soldado del PRI», declaró en público en 1993. No era una confesión, era un orgullo. Durante décadas, Televisa y el partido gobernante operaron como un sistema de mutua conveniencia. El PRI daba protección y exclusividad. Televisa daba legitimidad y silencio. Ese silencio tenía un precio, y ese precio lo pagaban los que no salían en la pantalla. Pero incluso el Tigre tenía flancos, y uno de los más vulnerables era algo que los imperios siempre descuidan: la familia.
Se habló durante años en círculos periodísticos que no podían publicarlo, de reuniones entre directivos de Televisa y funcionarios del gobierno, donde se acordaba qué candidatos aparecerían en pantalla y cuánto tiempo recibirían. Ningún documento interno confirmó públicamente esos acuerdos, pero el patrón era demasiado consistente para ser casualidad. Emilio Azcárraga Milmo se casó 3 veces. Tuvo hijos en circunstancias que su entorno nunca discutía abiertamente. El apellido era el centro de gravedad de una familia que, como todas las familias con poder desproporcionado, vivía bajo una presión que la imagen pública jamás reflejó. Su hijo, Emilio Azcárraga Gallán, el heredero designado, llegó a la empresa con 28 años y sin experiencia real en gestión corporativa. El Tigre murió en 1997, en su yate, frente a las costas de Miami. Murió con el consorcio al borde del colapso financiero. Deudas que superaban los $1,000 millones, un modelo de negocio que el siglo XXI ya había empezado a obsoleter, y una empresa sobredimensionada por décadas de monopolio sin competencia real. Lo que heredó Emilio Azcárraga Gallán no era solo un canal de televisión. Era una institución con la inercia de 40 años de poder incontestado y la fragilidad de quien nunca había tenido que competir. La sucesión del Tigre fue, en muchos sentidos, la primera gran grieta pública en el apellido. Los directivos históricos se fueron, los socios históricos renegociaron, y el joven Azcárraga tuvo que aprender a administrar un imperio mientras lo veía contraerse. La llegada de TV Azteca en 1993, unos años antes de la muerte del Tigre, había roto algo que parecía irrompible: el monopolio de la imagen. Por primera vez en décadas había otra pantalla, y esa pantalla decía cosas que Televisa callaba. Quienes trabajaron cerca del Tigre en sus últimos años describieron, en entrevistas posteriores dadas a periodistas especializados, un hombre que sabía que el modelo se agotaba, pero era incapaz de transformarlo. Era como ver a alguien que sabe que el barco hace agua, pero no puede imaginar que exista otro barco, dijo uno de sus colaboradores históricos, sin querer ser citado por nombre. El siglo XXI no fue amable con los Azcárraga, no porque los hubiera perseguido, sino porque simplemente los había alcanzado. Emilio Azcárraga Gallán pasó sus primeros años al frente de Televisa, haciendo algo que ningún Azcárraga había tenido que hacer antes: justificar la existencia del negocio ante acreedores, ante socios internacionales, ante un mercado que ya no lo daba por sentado. En 2007, Televisa reportó ingresos históricos, pero el mundo había cambiado. Internet estaba fragmentando la audiencia. Netflix no existía todavía como amenaza directa, pero YouTube ya sí. Y los jóvenes mexicanos, por primera vez en generaciones, tenían acceso a pantallas que ningún Azcárraga controlaba. El apellido siguió siendo poderoso, pero el poder ya no era absoluto. Y esa diferencia, entre poder total y poder relativo, es la diferencia que destruye a las familias que no saben procesarla. La salida de cuadros históricos de Televisa, las negociaciones con socios internacionales, la venta de participaciones que antes habrían sido impensables. Todo ello contaba la historia de una familia que estaba renegociando su lugar en el mundo, sin querer admitirlo en público. Y mientras tanto, el apellido seguía ahí, en los créditos, en los comunicados, en las reuniones de accionistas, pero ya no era lo que había sido. Ya no era un mandato, era apenas una marca. Hay guerras que se pelean en los campos de batalla, y hay guerras que se pelean en la programación de las 8 de la noche. Cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó Imevisión en 1993, y Ricardo Salinas Pliego se quedó con los canales 7 y 13 por una cifra que muchos consideraron extrañamente baja, el Tigre recibió la noticia en silencio. Pero ese silencio, dicen quienes lo conocían, no era tranquilidad, era cálculo. Nunca antes había habido competencia real en la televisión mexicana,
y el tigre no estaba diseñado ni por temperamento ni por experiencia para competir. Estaba diseñado para dominar. En los pasillos de Televisa, según versiones que circularon durante años entre ex colaboradores, la reacción inicial ante TV Azteca fue de desprecio calculado. Se cuenta, aunque nadie lo confirmó formalmente, que en reuniones internas el nuevo canal era descartado como un experimento político que no duraría más de 2 años, que el apellido Azcárraga no necesitaba preocuparse por un canal que todavía no sabía prender sus cámaras. Pero TV Azteca sí duró. Y no solo duró. Aprendió a hacer exactamente lo que Televisa había evitado hacer durante décadas. Hablar de lo que Televisa callaba. El primer gran golpe de la guerra invisible no fue de programación, fue de noticias. TV Azteca comenzó a cubrir temas que el noticiero de Jacobo Zabludovsky, el rostro de Televisa durante 20 años, simplemente no tocaba. Escándalos políticos, críticas al gobierno, versiones de la historia oficial que contradecían a la historia oficial. La audiencia notó la diferencia, y esa diferencia, acumulada semana tras semana, fue erosionando algo que el tigre creía inatacable: la costumbre del televidente mexicano de no imaginar que existía otra pantalla. Se habla en el ambiente periodístico mexicano de que la relación personal entre Azcárraga Milmo y Ricardo Salinas Pliego fue cordial en la superficie y profundamente hostil en la realidad. Que hubo intentos de acuerdo tácito sobre qué tipo de contenidos podía hacer cada canal sin pisar el territorio del otro. Si esos acuerdos existieron o no, nadie que haya estado en esas conversaciones lo ha confirmado públicamente, pero la historia de la programación de los años 90 parece sugerir que algo parecido operó durante cierto tiempo. La guerra entre los dos gigantes no se resolvió. Se congeló, primero con la muerte del tigre en 1997, que dejó a Televisa en un periodo de transición vulnerable. Luego con las dificultades financieras de TV Azteca a principios de los 2000. Dos imperios que se necesitaban mutuamente como espejo de lo que no querían ser. Pero la verdadera consecuencia de esa guerra no fue el rating, fue el periodismo mexicano. Por primera vez en décadas, la competencia entre dos grandes señales obligó a que ambas hicieran preguntas que antes ninguna hacía. No por virtud cívica, por necesidad comercial. Y eso, sin que nadie lo hubiera planeado así, cambió algo en el país. El apellido Azcárraga era la cara visible, pero ningún imperio de esa escala funciona con una sola cara. Detrás del tigre había un grupo de hombres que llevaban décadas construyendo, en silencio, la estructura real del consorcio. Abogados que sabían exactamente en qué línea estaba la frontera entre lo permitido y lo prohibido, y que habían trazado esa frontera ellos mismos. Ejecutivos que conocían los contratos con el gobierno mejor que sus propios autores, directores de programación que habían aprendido, con precisión quirúrgica, qué tipo de historia podía contar una telenovela sin que nadie en Los Pinos levantara el teléfono. Estos hombres no tenían apellidos que sonaran en los salones del poder, pero el poder no habría sonado sin ellos. En el ambiente de las industrias creativas mexicanas corre desde hace décadas una versión no confirmada, que las decisiones más importantes de Televisa, qué estrella se lanzaba, qué novela se cancelaba, qué periodista era ascendido o silenciado, no siempre llegaban desde la oficina del señor Azcárraga, que había reuniones previas en lugares menos formales, donde el apellido no estaba presente pero sí su lógica. Nadie que haya participado en esas reuniones, si existieron, ha hablado con nombre propio. Lo que sí es verificable es el resultado. Durante 40 años, Televisa mantuvo una consistencia editorial y comercial que ninguna empresa de comunicación en América Latina ha replicado. Esa consistencia no sale de un solo hombre, por talentoso y temperamental que sea. Sale de una estructura que sobrevive a los hombres. Y esa estructura fue la herencia real que el tigre dejó a su hijo, no el capital, no las frecuencias, no las instalaciones.
la red de lealtades, compromisos y acuerdos no escritos que mantenía al consorcio en pie cuando los balances contables no alcanzaban para explicar la supervivencia. Se comenta en versiones que circulan en círculos del periodismo de investigación mexicano que parte de las dificultades que enfrentó Emilio Azcárraga Gallán en sus primeros años al frente de Televisa no eran solo financieras, que había compromisos adquiridos por su padre, con socios, con funcionarios, con estructuras cuya naturaleza exacta no estaba escrita en ningún documento, y que el hijo heredó esos compromisos sin haber participado en su negociación. Si eso es cierto o no, es algo que solo podría responder el propio Azcárraga Gallín. Hasta ahora no lo ha respondido públicamente. Los imperios de medios tienen una característica que los hace especialmente frágiles en los momentos de transición. La lealtad que los sostiene es personal, no institucional. Los hombres que fueron leales al Tigre no eran leales a Televisa, eran leales al Tigre. Cuando el Tigre murió, esa lealtad no se transfirió automáticamente, se tuvo que renegociar. Y en esa renegociación, algunos eligieron otro lado. Hay una pregunta que los documentales sobre familias de poder rara vez se hacen, no la de cuánto valía el apellido, sino la de cuánto costaba llevarlo. Ser Azcárraga en México no era solo un privilegio, era una condición que determinaba con quién podías hablar, qué podías decir, a dónde podías ir, sin que la presencia del apellido cambiara el significado de todo lo que hacías. El Tigre vivió esa condición con una intensidad que pocos entendieron desde afuera. Era un hombre que podía conseguir cualquier cosa que el dinero y el poder podían conseguir, pero no podía hacer algo mucho más sencillo: entrar a un restaurante sin que todos supieran quién era. Se cuenta, y es una de esas historias que circulan de boca en boca en los círculos de quienes conocieron al Tigre personalmente, que en sus últimos años, cuando la enfermedad ya había cambiado su fisonomía, Azcárraga mismo pasó periodos largos en su yate, precisamente porque en el mar era más difícil ser observado. Que el hombre que durante 40 años decidió quién aparecía en la pantalla, terminó buscando espacios donde nadie pudiera verlo a él. Si esa versión es exacta o es una construcción retrospectiva de quienes lo admiraban, es imposible saberlo con certeza. El apellido también tenía un precio para los que lo heredaron sin haberlo elegido. Los hijos de Azcárraga mismo, los reconocidos y los que la familia nunca discutía públicamente, crecieron bajo la sombra de un nombre que no les dejaba margen para equivocarse sin que la equivocación tuviera audiencia. Emilio Azcárraga Gallán fue el más expuesto. Desde que su padre comenzó a enfermar, a mediados de los 90, empezó a aparecer en reuniones corporativas como la continuación del linaje. No como un heredero que estaba aprendiendo, como la conclusión de una historia que ya estaba escrita. En el ambiente empresarial mexicano se habló, durante los primeros años de Azcárraga Gallín al frente de Televisa, de una tensión generacional que iba más allá de los estilos de gestión. Que el hijo quería transformar la empresa de maneras que el entorno del padre resistía activamente. Que hubo enfrentamientos, no en las juntas de consejo donde todo se documentaba, sino en los espacios menos formales, donde las decisiones reales se discutían, entre quienes veían en Azcárraga Gallín al continuador del Tigre y quienes veían a alguien que no entendía todavía qué había heredado. Que esas tensiones tardaron años en resolverse y que algunas nunca se resolvieron del todo. El precio del apellido, en última instancia, no se mide en dinero, se mide en opciones que no existían, en conversaciones que no podían tenerse, en la imposibilidad de ser ante el mundo algo distinto de lo que el apellido ya había decidido que eras. Eso es algo que ninguna fortuna compra y que ninguna quiebra te quita. El poder más silencioso que tenía el consorcio Azcárraga no era el de transmitir, era el de no transmitir. En el México del monopolio televisivo, existir mediáticamente y existir en la realidad social eran casi la misma cosa. Un cantante que no aparecía en la XEW o en el Canal 2 era un cantante que no existía para la mayoría del país.
Un político que Televisa no cubría era un político que el 90% de la población no conocía. Una noticia que Televisa no transmitía era, para millones de personas, una noticia que no había ocurrido. Ese poder de dar y quitar existencia fue el verdadero núcleo del negocio Azcárraga. No la tecnología, no el entretenimiento, el control sobre qué formaba parte de la realidad compartida de un país entero. En los círculos del espectáculo mexicano persiste desde hace décadas una lista, no escrita, nunca publicada como tal, pero conocida por todos los que trabajaron en el medio, de artistas y periodistas que en algún momento dejaron de aparecer en Televisa sin que se anunciara ningún despido formal, sin comunicado, sin explicación. La pantalla simplemente los dejó de mostrar. Y cuando la pantalla deja de mostrarte en el México de los años 70, 80 o 90, dejas de existir profesionalmente. Varios nombres que aparecen en esa lista informal nunca explicaron públicamente qué ocurrió. Algunos dijeron que fue una decisión propia, otros guardaron silencio. Pero el poder de fabricar existencias también tenía su cara más visible. Las estrellas de Televisa eran construcciones industriales de una precisión que pocas industrias del entretenimiento en el mundo podían igualar. No se trataba solo de contratar talento, se trataba de construir personajes públicos desde cero, de decidir qué historia personal iba a tener la estrella, qué imagen proyectaría, en qué tipo de roles aparecería, con quién sería fotografiada en los eventos del consorcio. La maquinaria de Televisa no lanzaba artistas, fabricaba iconos. Se cuenta, y es una versión que varios actores de generaciones distintas han insinuado en entrevistas dadas en otros países o después de su salida del consorcio, que los contratos de exclusividad de Televisa no eran solo acuerdos laborales, que incluían cláusulas sobre comportamiento público, sobre declaraciones a la prensa, sobre la vida personal de los artistas en la medida en que esa vida pudiera afectar la imagen del canal, que en algunos casos los artistas firmaban sin haber leído esas cláusulas en detalle, o sin entender completamente sus implicaciones. Nadie ha presentado uno de esos contratos completo en un foro público. Lo que sí es parte del registro histórico es el resultado. Durante 40 años, el Star System de Televisa fue el más poderoso de América Latina en habla hispana, más poderoso que el cine, más poderoso que la música, más poderoso que cualquier otro medio. Y ese poder pertenecía al final no a las estrellas, pertenecía al apellido. Hay momentos en la historia en que el poder más sólido se descubre frágil, no porque alguien lo ataque, sino porque el mundo cambia debajo de él, y el poder no se da cuenta a tiempo. Para los Azcárraga, ese momento fue gradual pero inexorable. No ocurrió en una fecha específica, no hubo un anuncio, no hubo una batalla decisiva, solo el crecimiento silencioso de algo que ningún apellido podía controlar. La posibilidad de que cualquier persona con un teléfono y una conexión pudiera crear su propia pantalla. En 2010, cuando YouTube ya tenía 5 años de existencia y las redes sociales habían empezado a cambiar cómo fluía la información en México, el equipo de Televisa todavía analizaba el fenómeno digital principalmente como una extensión del negocio tradicional, como una plataforma más donde distribuir el mismo contenido que ya producían, como una herramienta de marketing, no como una amenaza existencial. En el ambiente de los medios digitales mexicanos se habló durante esos años, y es una versión que varios ejecutivos de empresas tecnológicas han deslizado en conversaciones informales, de que Televisa tuvo oportunidades concretas de adquirir o asociarse con plataformas digitales en etapas tempranas de su desarrollo, y que esas oportunidades fueron descartadas por no encajar en el modelo de negocio establecido. Que la lógica del monopolio de señal abierta era tan dominante en la cultura corporativa interna que resultaba difícil tomar en serio a competidores que no tenían frecuencia, no tenían transmisores y no necesitaban permiso del gobierno para operar. Si eso es exacto, o si es una narrativa que se construyó retrospectivamente para explicar lo que después ocurrió, no hay manera de verificarlo sin acceso a los archivos internos de la empresa.
Lo que sí cambió de manera documentable fue la audiencia, no de golpe, de a poco. Primero los jóvenes de 16 a 24 años empezaron a pasar menos tiempo frente al televisor. Luego los de 24 a 35. El rating de las telenovelas, que durante décadas había sido el termómetro del poder cultural de Televisa, comenzó una curva descendente que los análisis internos reconocían pero que los comunicados públicos describían con cautela. El apellido Azcárraga seguía apareciendo en los créditos, pero los créditos los estaba viendo cada año menos gente. Y para un apellido cuyo poder dependía de la atención, de la capacidad de ser el único lugar donde la atención de un país entero convergía al mismo tiempo. Esa pérdida gradual era mucho más que una cifra de audiencia. Era el principio del fin de un tipo de poder que el siglo XXI simplemente no volvería a tolerar. Se dice, en versiones que no han sido confirmadas por ninguna fuente dentro de la empresa, que hubo reuniones de consejo en las que el tema de la transición digital generó divisiones profundas entre quienes creían que Televisa debía transformarse desde adentro y quienes argumentaban que el modelo de televisión abierta seguía siendo lo suficientemente rentable como para no arriesgar cambios radicales. Que esas divisiones no eran solo estratégicas, que en algunos casos reflejaban diferencias sobre el tipo de empresa que los Azcárraga querían dejar como legado. Esto es un rumor, no una afirmación. El apellido que durante 70 años había sido sinónimo de la pantalla en México estaba aprendiendo, muy lentamente y a un costo enorme, que la pantalla ya no le pertenecía a nadie en particular. Y eso era algo que ninguna cantidad de poder acumulado podía revertir. Hay algo que los análisis políticos sobre Televisa suelen subestimar porque parece demasiado simple. La telenovela no era solo entretenimiento. Era el instrumento de control social más eficaz que México había conocido desde que el Estado dejó de tener el monopolio de la educación. Piénsalo de esta manera. En los años 80, en un país con millones de personas con acceso limitado a la educación formal, con pocas fuentes de información y con una cultura oral muy fuerte, la telenovela de las 9 de la noche era el único relato compartido por todo el país al mismo tiempo. El presidente podía hablar en cadena nacional, pero la telenovela hablaba todas las noches. Y lo que decía la telenovela importaba, no en el sentido de que transmitiera mensajes políticos directos, sino en el sentido mucho más profundo de que definía qué tipo de personas merecían ser protagonistas de una historia. ¿Qué tipo de amor era posible? ¿Qué tipo de familia era normal? ¿Qué tipo de riqueza era admirable y cuál era vergonzosa? En círculos académicos y periodísticos mexicanos se ha discutido desde hace décadas, sin que nadie haya podido documentarlo con evidencia interna, si hubo alguna vez coordinación explícita entre los equipos creativos de Televisa y funcionarios del gobierno sobre el contenido de las telenovelas. La versión más extendida no habla de órdenes directas, sino de algo más sutil. Una comprensión compartida, no escrita, de qué temas podían tocarse y cuáles era mejor evitar. Un conjunto de límites que todo el mundo conocía sin que nadie los hubiera formulado en voz alta. Si eso fue real o si es una narrativa que exagera el control, depende de a quién le preguntes. Lo que sí es verificable es la escala. En su momento de mayor audiencia, una telenovela de Televisa podía congregar frente al televisor a 40 o 50 millones de personas simultáneamente en México. Para poner esa cifra en perspectiva, era más gente de la que votó en varias elecciones presidenciales de la época. El Tigre lo entendía, no como teórico, como empresario. La telenovela era su producto más rentable y al mismo tiempo su herramienta más poderosa. Y la combinación de ambas cosas, rentabilidad y poder, era lo que hacía que el apellido Azcárraga fuera, durante décadas, algo que ningún presidente mexicano podía ignorar. Se habla, y es una versión que circula con distintas variantes según quien la cuente,
de que más de un presidente de México pidió, en algún momento de su mandato, que ciertos temas no aparecieran en las telenovelas de Televisa durante periodos específicos, que esas conversaciones no se hacían directamente con el tigre, sino a través de intermediarios que conocían los códigos de esa relación, que el tigre no siempre accedía, pero que cuando no accedía lo comunicaba de maneras que no dejaban registro. Si esto ocurrió exactamente así, ¿en qué momentos y con qué presidentes? No hay fuente con nombre propio que lo haya confirmado públicamente. Lo que sí quedó en el registro público fue la declaración: soy un soldado del PRI. 4 palabras que, dicho por cualquier otro empresario de medios en cualquier democracia del mundo, habrían generado una crisis. En México de 1993, generaron silencio. No porque nadie las oyera, sino porque todos ya lo sabían. Si la telenovela era el poder blando de Televisa, el fútbol era su músculo. México organizó el Mundial de 1970 y el de 1986. 2 mundiales en 16 años. En ambos, Televisa fue el canal oficial de transmisión en México. Y en ambos, la relación entre el Consorcio Azcárraga y la Federación Mexicana de Fútbol fue tan estrecha que resultaba difícil, desde afuera, saber dónde terminaba el negocio privado y dónde empezaba el interés nacional. El Mundial del 86 tiene una historia particular. México no iba a ser la sede originalmente. Colombia lo era. Cuando Colombia renunció en 1983 por razones económicas, México levantó la mano. Y detrás de esa mano, según la versión que más circula en los archivos periodísticos de la época, estaba también el interés de Televisa en los derechos de transmisión. Se habla en versiones que nunca fueron confirmadas oficialmente de que parte de la gestión diplomática para que México se quedara con la sede del Mundial del 86 involucró conversaciones en las que Televisa, y por extensión el apellido Azcárraga, tuvo un papel más activo que el que cualquier empresa privada debería tener en una decisión soberana de un Estado. Que las garantías económicas que México ofreció a la FIFA incluyeron compromisos que solo podían cumplirse con la participación del consorcio. Si eso ocurrió exactamente así, ¿quién estuvo en esas reuniones y qué se dijo? Son preguntas que siguen sin respuesta pública. Lo que sí es documentable es el resultado. El Mundial del 86 fue, en términos de audiencia televisiva, el mayor evento de la historia de Televisa hasta ese momento. Y los derechos de transmisión que el consorcio negoció para esa copa y para las que vinieron después, convirtieron al fútbol en uno de los pilares financieros del negocio Azcárraga. Pero el fútbol también tenía otra dimensión que el tigre entendió muy bien. Era el único tema en el que un mexicano de cualquier clase social, de cualquier ideología, de cualquier región del país, podía sentarse frente al mismo televisor y sentir exactamente lo mismo que el de al lado. El fútbol unificaba donde la política dividía, y controlar la pantalla donde ocurría esa unificación tenía un valor que ningún análisis financiero podía medir completamente. Corre en el ambiente del periodismo deportivo mexicano una versión no verificada, que durante los años de mayor poder del consorcio, ciertos resultados arbitrales en la Liga MX, especialmente en partidos que involucraban a equipos ligados a Televisa, generaban conversaciones privadas en las que se preguntaba si el poder mediático del consorcio influía de alguna manera en el ambiente alrededor del fútbol mexicano. Nadie con nombre propio ha afirmado que eso ocurrió, pero tampoco nadie lo ha descartado con la misma energía con que se habría esperado una negativa. El fútbol, como la telenovela, como la radio, como la televisión, era para los Azcárraga un negocio, pero era un negocio que se comportaba como un derecho. Y esa confusión entre lo que una familia posee y lo que un país necesita es quizás el rasgo más definitorio de lo que el apellido Azcárraga representó durante el siglo XX mexicano. Los grandes hombres de poder tienen una relación particular con su propia fragilidad. La niegan, la esconden, la administran como si fuera un activo que no debe aparecer en los balances públicos.
porque el poder, para sostenerse, necesita proyectar la ilusión de que nunca termina. Emilio Azcárraga Milmo fue diagnosticado con cáncer de próstata a principios de los años 90. Lo que vino después es una de las historias más extrañas del poder mediático en México. El hombre que sabía todo lo que pasaba en el país mantuvo en silencio durante años la información sobre su propia condición. No era un secreto total. Quienes estaban cerca lo sabían, los médicos lo sabían, los directivos más cercanos lo sabían, pero hacia afuera, hacia los accionistas, hacia los socios, hacia el gobierno, hacia la opinión pública, el Tigre proyectaba la imagen de un hombre que seguía al mando con la misma solidez de siempre. En el ambiente periodístico mexicano se habló durante años de que la decisión de mantener en reserva la gravedad de la enfermedad del Tigre no fue solo una decisión personal, que hubo conversaciones entre directivos del consorcio, entre socios, posiblemente entre personas cercanas al gobierno, sobre qué implicaría que la información se hiciera pública en un momento en que Televisa estaba negociando acuerdos internacionales y enfrentando la nueva competencia de TV Azteca. Que el valor de las acciones, la confianza de los socios y la propia posición negociadora del consorcio dependían, en parte, de que el Tigre pareciera invencible. Si esas conversaciones existieron en esos términos, nadie que haya estado en ellas lo ha confirmado con su nombre. Lo que sí ocurrió de manera visible fue que la transición hacia Azcárraga-Gin comenzó de facto varios años antes de la muerte del Tigre, cuando éste ya no podía mantener el ritmo que el cargo exigía. Fue una transición silenciosa, sin anuncio, sin ceremonial. El poder fue pasando de mano en conversaciones privadas, en reuniones que no aparecen en los registros públicos, en decisiones que se atribuyeron al padre pero que en muchos casos ya las estaba tomando el hijo. El Tigre murió el 16 de abril de 1997. A bordo de su yate Suerte 2, frente a las costas de Miami, tenía 66 años. La noticia llegó a México a través de los mismos canales que él había construido. Sus propios noticieros anunciaron su propia muerte. Hay algo en esa imagen que dice más sobre el poder que cualquier análisis. El hombre que durante décadas decidió qué era noticia en México, se convirtió al final en noticia de sus propios canales, y esos canales lo trataron exactamente como él les había enseñado a tratar todo, con solemnidad, con control, con el relato que convenía. Se rumorea, y es una versión que circula entre quienes siguieron de cerca los últimos años del Tigre, que hubo momentos, hacia el final, en que Azcárraga Milmo intentó establecer disposiciones sobre el futuro del consorcio que los directivos más cercanos no podían implementar sin contradicción interna, que la enfermedad había erosionado no solo la salud física, sino la claridad en la toma de decisiones. Que algunas de las deudas y compromisos más difíciles que heredó Azcárraga-Gin fueron adquiridos en ese periodo. Nada de esto ha sido confirmado con documentos. Es el tipo de historia que se cuenta en los pasillos y que nadie quiere firmar. El apellido sobrevivió al hombre. Eso es lo que hacen los apellidos de poder. Pero algo se había quebrado que ningún sucesor podía reparar completamente. La certeza de que detrás del apellido había siempre alguien capaz de sostener el peso que ese apellido implicaba. Hubo 6 presidentes de México durante los años en que Emilio Azcárraga Milmo estuvo al frente de Televisa. 6 presidentes muy distintos entre sí en estilo, en origen, en proyecto político. Pero todos tuvieron algo en común. Ninguno podía ignorar al Tigre. Y el Tigre no podía ignorar a ninguno de ellos. La relación entre el poder mediático y el poder político en México no era de subordinación. Tampoco era de igualdad. Era algo más complicado, una alianza de conveniencia mutua que cada parte gestionaba de maneras distintas y que ninguna podía romper sin pagar un precio alto. El presidente necesitaba a Televisa para gobernar en paz. En un país donde la mayoría de la población se informaba por televisión, tener al consorcio de tu lado significaba controlar el ambiente en el que ocurrían las cosas. Las crisis se podían gestionar.
Los escándalos se podían amortiguar, las narrativas se podían construir. Sin Televisa, ningún presidente de esa época habría podido hacer lo que hizo, y Televisa necesitaba al presidente para operar. Las concesiones de frecuencia se otorgaban desde el gobierno. Las regulaciones que podían afectar al negocio se aprobaban o se bloqueaban desde Los Pinos. El marco legal en el que funcionaba el consorcio dependía, en última instancia, de que la relación con el poder político se mantuviera viable. En el periodismo de investigación mexicano se ha especulado durante años, sin que nadie haya producido un documento interno que lo confirme, sobre si la relación entre el Tigre y algunos presidentes iba más allá del intercambio de favores mediáticos y políticos. Que hubo momentos en que el Tigre tuvo información sobre asuntos de Estado que el propio gobierno habría preferido que no tuviera. Que esa información funcionaba, en la lógica de las relaciones de poder de la época, como una garantía de que ciertos equilibrios se mantendrían. Esto es un rumor que circula en círculos muy específicos, no es una afirmación. Lo que sí cambió de manera documentable fue la naturaleza de esa relación cuando llegó la alternancia. En el año 2000, Vicente Fox ganó la presidencia y el PRI perdió por primera vez en 71 años. El soldado del PRI heredó un consorcio que tenía que aprender a relacionarse con un gobierno al que, durante décadas, había ayudado a sostener. La transición democrática mexicana y la transición interna de Televisa ocurrieron al mismo tiempo, y ninguna de las dos estaba preparada para lo que implicaba la otra. Se dice en versiones que circulan entre periodistas que cubrieron ese periodo, que los primeros años del gobierno de Fox fueron para Televisa una experiencia desorientadora. Que el consorcio no sabía exactamente cómo relacionarse con un gobierno que no le debía nada y que, al mismo tiempo, no podía permitirse tener a Televisa en su contra. Que hubo conversaciones sobre cómo redefinir los términos de la relación que durante décadas habían sido tan claros para todos. Que esas conversaciones fueron incómodas porque nadie quería nombrar explícitamente lo que todos sabían que había existido. Esto es lo que se cuenta, no lo que se puede probar. El apellido Azcárraga había construido su poder en una alianza con un sistema político que ya no existía. Y esa es, quizás, la definición más precisa de lo que significa quedar atrapado por tu propia historia. Ser tan poderoso dentro de un sistema que cuando el sistema cambia, el poder mismo se vuelve un problema. Emilio Azcárraga Llán tenía 27 años cuando su padre enfermó gravemente. Tenía 28 cuando empezó a asumir responsabilidades reales dentro del consorcio. Y tenía 36 cuando el Tigre murió y el apellido cayó completamente sobre sus hombros. No hay ninguna escuela que prepare a alguien para eso. No hay ningún manual sobre cómo heredar un consorcio de medios con $1,000 millones de deuda, en un país que acaba de abrirse a la competencia, en un mundo que está a punto de cambiar de manera irreversible por una tecnología que nadie sabe todavía cómo se llama. Lo que Azcárraga Llán heredó no era una empresa, era una contradicción. Un consorcio que había sido construido sobre la certeza del monopolio, pero que ya no era un monopolio. Un apellido que había acumulado poder durante décadas, pero que ese poder estaba atado a un sistema político que estaba desapareciendo. Una estructura interna llena de hombres leales al padre que miraban al hijo con la mezcla de respeto y escepticismo que siempre acompaña a quien hereda sin haber ganado. En el ambiente empresarial mexicano de finales de los 90 y principios de los 2000, circuló durante varios años la pregunta de si Azcárraga Llán iba a poder sostener el consorcio o si Televisa terminaría siendo adquirida por algún grupo internacional. Que hubo conversaciones, acercamientos, exploraciones, conversaciones que no llegaron a ser negociaciones formales, con grupos de medios de distintos países interesados en los activos del consorcio. Que en algunos momentos la situación financiera fue lo suficientemente crítica como para que esas conversaciones fueran más que especulación. ¿Cuáles exactamente, en qué términos y con qué resultado son detalles que no están en el dominio público? Pero Televisa sobrevivió.
no de la manera en que el Tigre lo había imaginado, no con el mismo perfil de poder que había tenido en los 80, sino de manera diferente, más modesta en algunos aspectos y más global en otros, adaptada a un mundo que el fundador del consorcio no habría reconocido completamente. En 2021, la fusión con Univision marcó el punto más explícito de esa transformación. Televisa Univision era, en muchos sentidos, lo opuesto del consorcio del Tigre, no dominante en un país, sino relevante en dos. No monopolio, sino competidor en un mercado fragmentado. No alineado con un gobierno, sino cotizado en bolsa y respondiendo a inversores internacionales. Se habla, y es una versión que aparece con distintas variantes en conversaciones del sector de medios en México y Estados Unidos, de que la fusión con Univision implicó ceder más control estratégico del que los documentos oficiales reflejan, que el apellido Azcárraga aparece en los títulos de la corporación, pero que la lógica que opera en las decisiones de mayor impacto ya no es solo la lógica de una familia mexicana, que hay voces en las juntas de consejo que no conocieron al Tigre, que no tienen relación personal con la historia del consorcio y que ven el negocio únicamente en términos de retorno financiero. Si eso representa el fin del proyecto familiar o simplemente su evolución, depende de cómo se lea la historia. Lo que nadie puede quitarle al apellido es lo que construyó. La XEW que cambió la radio latinoamericana, el Canal 4 que fue el primer televisor de millones de hogares mexicanos, las telenovelas que definieron la manera en que el español suena cuando cuenta una historia, los mundiales que hicieron que un país entero se detuviera al mismo tiempo. Eso no desaparece, se deposita en la memoria colectiva de un país, y la memoria colectiva no cotiza en bolsa. No tiene acreedores, no se fusiona con nadie. El apellido Azcárraga no necesita la pantalla para existir. Ya está demasiado dentro de quienes crecieron mirándola. En 2021, Televisa anunció su fusión con Univision, el gigante de medios hispanos en Estados Unidos. Era la transformación más radical que había vivido el consorcio en 70 años. Y era también el reconocimiento implícito de que el modelo mexicano solo ya no era suficiente. El apellido Azcárraga seguía presidiendo la empresa. Pero la empresa ya no era la misma empresa. Televisa Univision, el nombre compuesto que resultó de la fusión, operaba desde dos capitales, en dos idiomas, para dos mercados que a veces se solapaban y a veces no tenían nada que ver entre sí. Emilio Azcárraga Gin, a sus 50 y tantos años, presidía una corporación cotizada en bolsa, auditada por inversores internacionales, sometida a la lógica de los mercados financieros globales. Muy lejos del hombre que en los años 90 podía levantar el teléfono y decidir en una llamada qué presidente aparecería bien en la pantalla. ¿Era eso una derrota? ¿Era una adaptación? Era la única salida posible. La familia que nunca negoció su poder tuvo que aprender, finalmente, a negociarlo. Y ese aprendizaje, tardío, costoso, visible para quienes sabían leer los comunicados corporativos, es quizás el capítulo más humano de esta historia. En el ambiente periodístico mexicano se habla, con frecuencia, de que la fusión con Univision implicó ceder más control real del que los comunicados oficiales reconocieron, que el apellido Azcárraga encabeza la empresa en los títulos, pero que las decisiones estratégicas profundas se toman ahora en salas donde el apellido no siempre tiene la última palabra. No hay documentos públicos que lo confirmen, pero tampoco hay ningún Azcárraga que lo desmienta con detalle. Hay preguntas que los apellidos no responden, ni el más poderoso, ni el más cuidado. ¿Qué hubiera pasado si el Tigre hubiera preparado mejor la transición? ¿Qué hubiera sido de la televisión mexicana si el monopolio se hubiera roto antes? Con más competencia, con más voces. ¿Cuántas historias no se contaron porque Televisa decidió que no existían? ¿Y cuántas de las que sí se contaron eran verdad?
El apellido Azcárraga construyó la identidad audiovisual de un país durante 70 años. Eso no es un logro menor. Es, de hecho, un logro sin equivalente en la historia mediática de América Latina. Pero los apellidos que construyen identidades también las deforman, y los que controlan las pantallas también deciden qué queda fuera de ellas. La familia Azcárraga sigue existiendo. El consorcio sigue funcionando. El apellido sigue apareciendo en los créditos. Pero aquella pantalla que miraba a 90 millones de mexicanos sin parpadear, aquella certeza de que había un solo relato y que ese relato venía de un solo lugar, eso ya no existe. Y lo que se ve cuando desaparece el monopolio no es el vacío, es todo lo que el monopolio ocultaba. Eso es apellidos que hablan.